momentos más esperados del día ha sido la conferencia inaugural, que ha contado con la participación de dos destacados académicos y escritores. En primer lugar, Santiago Posteguillo Gómez, profesor titular de literatura inglesa y norteamericana en la Universidad Jaume I de Castellón, nos ha llevado a un fascinante viaje histórico con su charla titulada Galeno, el médico de 5 emperadores y una diosa. Posteguillo, conocido por sus novelas históricas que combinan rigor académico y narración apasionante, nos ha ofrecido una visión profunda y reveladora sobre la figura de Galeno, uno de los médicos más influyentes de la antigüedad. Seguidamente, hemos tenido el honor de escuchar a José Calvo Pollato, profesor de la Cátedra Intergeneracional de la Universidad de Córdoba, con su conferencia Galeno superado, los novatores y la nueva medicina. Calvo Pollato nos ha transportado al periodo de los novatores, aquellos innovadores del siglo XVII que desafiaron las prácticas médicas tradicionales y sentaron las bases de la medicina moderna. Ambas conferencias han sido un verdadero deleite para los asistentes, combinando la riqueza histórica con una reflexión sobre la evolución de la medicina y la importancia de la innovación en la atención sanitaria. Y la buena noticia es que ahora los tenemos aquí en nuestro córner de innovación. Bienvenidos, es un placer teneros aquí. Muchas gracias. Encantado. El placer es nuestro. Pues vamos a empezar por usted, Santiago. ¿Qué le ha inspirado a centrar su conferencia en la figura de Galeno? ¿Y cuál cree que es la lección más importante que podemos extraer de su vida y su obra? Bueno, yo creo que los novelistas que nos especializamos en novela histórica, creo que vamos siempre buscando personajes, ya sean hombres o mujeres, ¿no?, que sean admirables, es decir, que tengamos mucho de lo que aprender de los comportamientos de estos personajes. Y sin duda alguna, Galeno es un ejemplo paradigmático de esto, ¿no? Una persona inquisitiva, observadora, analista, tenaz, que utilizando todas sus destrezas conseguirá cambiar la percepción de la medicina y salvar muchas vidas, ¿no?, enfrentándose a pandemias como tenemos ahora recientemente, ¿no?, la que pasamos, ¿no?, pues pandemias de lo que se denominó peste antonina en su época, que no era otra cosa sino, tal y como sabemos ahora por la sintomatología descrita en las fuentes, que eran brotes muy virulentos y muy duros y muy mortales de viruela, ¿no? Entonces es una persona que influyó en todo lo que es la medicina durante siglos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es alguien de quien podemos aprender mucho, y ese es el tipo de personaje que a mí me interesa. En su caso, Calvo Pollato, ¿nos puede explicar qué le inspiró a centrar su conferencia en la figura de Galeno y cuál crees que es la lección más importante que sacamos de él? Bueno, yo creo que Galeno marcó el pulso de la medicina durante siglos, ¿no? Es decir, la actividad como médico que tuvo, que llevó, como ha señalado Posteguillo a lo largo de su conferencia, que su nombre se convirtiese también en la palabra que designa la profesión, ¿no? Un galeno es un médico. Por lo tanto, la importancia tiene en el mantenimiento y la pervivencia de lo que significó sus planteamientos y su doctrina. Yo he querido situar la cuestión en el momento en que se empiezan a poner en cuestión esas doctrinas galénicas, porque van a ser superadas de manera muy clara desde finales del siglo XVII y sobre todo a lo largo del siglo XVIII. Posteguillo, muy resumidamente, ¿qué reflexiones debemos extraer de su ponencia? Bueno, lo que estaría bien es que quienes nos gobiernan leyeran del pasado, leyeran cómo Tucídides describe lo que pasó con la pandemia de fiebre tifoidea en Atenas y cómo la mal resolvieron los políticos que suceden a Pericles, que los políticos del siglo XXI vieran cómo un emperador todopoderoso como Septimio Severo ante una pandemia cede las decisiones médicas al mejor médico que tenían, ¿no? Y si simplemente quienes gobiernan pues tuvieran en cuenta estas cuestiones del pasado y que aprendieran de ellas leyendo libros, pues seguramente nos iría mucho mejor, ¿no? Entonces, una conclusión sería plantearnos, ¿no?, si a veces estamos dirigidos por las personas más convenientes en cada momento. ¿Por qué Galeno superado, José? Bueno, el siglo XVIII es el siglo de la razón y hunde sus raíces en el XVII, ¿no? Ya en el reinado de Carlos II
aparece un grupo de médicos que empiezan a poner en cuestión las tesis tradicionales de Galeno, porque rechazan el principio de autoridad y consideran que el principio de la razón debe sobreponerse a esa autoridad. Empiezan a cuestionarse las sangrías, empiezan a tratar de buscar una explicación racional sobre el origen de la fiebre, de la calentura, empiezan a utilizar nuevos productos para poder combatir enfermedades, como puede ser la quinina. Es decir, están aplicando criterios nuevos en una sociedad que está cambiando y que por lo tanto uno de los cambios llegó al campo de la medicina en una lucha muy fuerte, porque no fue fácil, casi nunca las nuevas ideas se abren paso con facilidad, sino que encuentran una fuerte resistencia, sobre todo de aquellos que están instalados en el poder, ¿no? Las universidades en aquel momento se mostraban decididamente partidarias de Galeno, y fueron estos médicos innovadores muchas veces los que desde fuera de la universidad introdujeron esos cambios que terminaron siendo aceptados por el mundo académico y por el mundo universitario. Me está contando esto y solo puedo pensar que la historia es cíclica y que se vuelve a repetir, ¿no? Volvemos a cuestionar la autoridad. Tenemos hoy en día herramientas de inteligencia artificial generativa que están haciendo que el paciente, que el médico ya no sea el único que tiene el conocimiento, ¿no? Ya no recurrimos a él, sino que podemos recurrir a una aplicación de inteligencia artificial para pedirle, a través de los síntomas que estamos teniendo, qué hacer, ¿no? Bueno, yo le puedo responder a eso como historiador, y como historiador tengo que decir que la historia no se repite, ¿no? Las circunstancias no. Las circunstancias económicas, sociales, culturales, ambientales de una época con respecto a otra difieren. Pueden producirse situaciones que son comparables, pero en un marco completamente distinto. Por lo tanto, mi criterio es que la historia no se repite. Lo que sí suele suceder a lo largo de la historia es que las innovaciones suelen abrirse paso con dificultad. Y suelen abrirse paso con dificultad porque quienes están instalados, como he comentado antes, en el poder, consideran no ya que se está modificando con nuevos planteamientos una determinada materia, un determinado conocimiento, una determinada posición, sino que se está atacando al papel que ellos desempeñan en un momento determinado. Yo no sabría decirle, porque no soy médico, si la aplicación de la inteligencia artificial en el campo de la medicina puede, en fin, proporcionarnos determinadas cuestiones que hasta hace muy poco tiempo se consideraban poco menos que inabordables, ¿no? Y que ahora podrían serlo. Pero, en fin, yo no soy médico, soy historiador. Lo sabemos. Bueno, Posteguillo, vamos con usted. Galeno es conocido por haber influido enormemente en la medicina durante siglos. ¿Cómo cree que su legado sigue impactando a día de hoy? Bueno, lo que ocurre, como muy bien estaba explicando José Calvo Pollato, es que Galeno innova en su momento, ¿no? Y consigue trascender una serie de cuestiones que no se estaban haciendo bien. En las pandemias pues no se separaba a la gente enferma de la no enferma, no se tenía en cuenta que los cuidadores también tienen que estar hasta cierto punto separados de las personas sanas hasta que pase la pandemia, no se consideraba la importancia de la higiene. Galeno consigue hacerse famoso porque, siendo médico del Colegio de Gladiadores de Pérgamo, consigue que lavando las heridas y lavándose las manos antes de intervenir las heridas de los gladiadores haya menos infecciones, ¿no? Esto supone un gran avance. Lo que ocurre es, como muy bien explica José Calvo Pollato, que ese avance que cuesta, ¿no? Abrirse camino, luego lo que es incorrecto es que se estabilice como la única forma de abordar los problemas médicos durante siglos. Desde Galeno, que supone un gran innovador y un gran avance por todas las cuestiones que he comentado, hasta la época del Renacimiento, en la que está hablando de la Edad Media y el Renacimiento que está hablando José Calvo Pollato, van surgiendo tecnología que permite avanzar más médicamente, ¿no? Y ahí es donde surge ese principio de autoridad mal entendido por algunos que se consideran como inmovilistas, ¿no? Y no permiten que la ciencia avance, ¿no? Cada científico importante de la historia o científica ha roto con paradigmas anteriores y ha supuesto un avance. Pero eso no quiere decir que lo que se haya conseguido descubrir en un momento dado no pueda volver a ser superado, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender y que asumir
como especie, ¿no? Ojalá pudiéramos aprender y asumir esto con más naturalidad. Como tiene usted la palabra, voy a hacerle esta pregunta a usted, pero es compartida. ¿Qué relación tiene Galeno con las enfermeras? Y en concreto, ¿cuál es la pertinencia de hacer estas conferencias aquí en un foro de enfermeras gestoras? Hombre, Galeno, como estaba subrayando anteriormente, es de los primeros que se da cuenta de que la asepsia y la higiene es fundamental en el trato con los pacientes, ¿no? Eso es algo que hoy día, ¿no? Cuando vamos a cualquier ambulatorio, ¿no? Si hay algo que esperamos, ¿no? del servicio de enfermería es precisamente esa higiene, esa asepsia, ¿no? Que es realmente lo que nos encontramos, ¿no? Ahí el origen lo podemos trazar claramente hasta Galeno, o sea, fíjate si puede haber una pertinencia, ¿no? José Calvo Pollato. Bueno, el estudio reglado de la enfermería no se produce hasta muy avanzado el siglo XIX. Creo que la primera escuela de enfermería se abre ya en los años 60 del siglo XIX. Sin embargo, como acaba de decir Santiago, el cuidado de los enfermos, que para Galeno siempre fue extraordinariamente importante en el sentido que él acaba de señalar, estuvo en manos de mujeres que no tenían estudios reglados, algo de eso hemos comentado, pero que tenían la experiencia acumulada de generaciones, de lo que le podían haber contado otras personas, otras mujeres, para atender los partos a las mujeres, para atender durante el periodo de gestación, incluso para atender a los niños recién nacidos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido Galeno, que plantea unas cuestiones muy amplias sobre la importancia, por ejemplo, de la higiene en el alumbramiento, que luego las mujeres van a tener muy en cuenta a la hora de desarrollar su actividad, en un momento, repito, en que todavía no estaba arreglada tal y como la podemos entender en la sociedad en la que vivimos. Pues Santiago Posteguillo, José Calvo Pollato, ha sido de verdad un placer teneros aquí, que nos hayáis trasladado tantísimo conocimiento. Muchas gracias a ambos por vuestro tiempo y no nos retenemos más porque sabemos que tenéis que ir ahora a firmar algunos libros, ¿verdad? Creo que hay una cola esperando, así que nos retenemos. Muchísimas gracias. Un placer. Nada, placer compartido. Muchas gracias. Encantado. Gracias.